eres rey sobre el mar, firme estaré, sé que eres Dios. Se levanta el mar en tempestad, sobre la tormenta volaré, sobre muchas aguas eres rey, firme estaré, sé que eres Dios, firme estaré, sé que eres Dios. Es tiempo de actuar, es tiempo de fe, en la noche marchar, caminar hacia el mar, porque tú, mi Dios de poder, camino abrirás. Hay que retroceder, al escuchar, al arroyo iré, a la piedra lanzar, porque tú, mi Dios de poder, otra vez librarás. Tienes un plan y se cumplirá. Mientras espero, te voy a adorar. Tienes un plan y se cumplirá. Aún sin respuestas, yo siento tu paz. Bienaventurado es aquel que confía solo en ti. Tienes un plan y se cumplirá, mi Dios de poder. Es tiempo de actuar, es tiempo de fe, en la noche marchar, caminar hacia el mar, porque tú, mi Dios de poder, camino abrirás. No hay que retroceder, ni gigante escuchar, al arroyo iré, a la piedra lanzar, porque tú, mi Dios de poder, otra vez librarás. Tienes un plan y se cumplirá. Mientras espero, te voy a adorar. Tienes un plan y se cumplirá. Aún sin respuestas, yo siento tu paz. Bienaventurado es aquel que confía solo en ti. Tienes un plan y se cumplirá, mi Dios de poder. Tienes un plan y se cumplirá. Mientras espero, te voy a adorar. Tienes un plan y se cumplirá. Aún sin respuestas, yo siento tu paz. Bienaventurado es aquel que confía solo en ti. Tienes un plan y se cumplirá, mi Dios de poder. Tienes un plan y se cumplirá, mi Dios de poder. Realmente me gozo que el tiempo que precede a la predicación se ha convertido en un tiempo de adoración y alabanza de la iglesia. También fue hermoso
que pudimos escuchar esta alabanza en la casa de Pablo, Emi, con sus hijas Génesis y Gillian. Qué hermoso es cuando Dios reina en un hogar y cuanto más cuando ese hogar se puede reunir juntos a alabar. Permítanme orar antes de seguir en la predicación. Bendito Señor, estamos ante ti pidiendo por nuestra iglesia, por las familias de la iglesia. Dios, te pido que las bendigas, que las protejas, que ningún mal se acerque a sus hogares. Protégelas a ellas, a cada persona, Señor, y extiende esa protección. Mira Puerto Rico, mira gente que estamos escuchando, están en peligro en todas partes. Sabemos y entendemos que tú estás hablándole al mundo, a la humanidad, y nos sometemos a ti. Pero igualmente, Dios, pedimos protección para los nuestros. En el glorioso nombre de Jesús. Amén. Amén. Estamos en esta serie donde ahora nos estamos enfocando en Marcos 12:17, ese versículo que dice: dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. En ese versículo llevamos un tiempo ya enfocándonos específicamente en la parte de darle a Dios lo que le pertenece, dar a Dios lo que es de Dios. Y para eso hicimos un acróstico de esas cosas que tenemos que mantenernos haciendo para obedecer esa parte, para darle a Dios lo que le pertenece. Porque a Él le debemos adoración. Tenemos que mantenernos adorando. Tenemos que mantenernos diezmando, orando, la Biblia leyendo, ayunando en el contexto de que nos separamos para Él y observando en meditación. Y con la primera letra de cada una de ellas hicimos ese acróstico adobao. Espero que no solamente recuerden la palabra adobao, sino que recuerden cada una de las cosas que estamos estudiando. En las primeras predicaciones de esta serie hablamos de mantenernos adorando, diezmando y orando. Reconocemos a Dios que le debemos a Él toda adoración, una adoración exclusiva y total. Que también le debemos el diezmo, la primicia de todo cuanto recibimos de Él. También reconocemos que para mantenernos dándole a Dios lo que es de Dios, debemos entrar en una conversación divina. Dios quiere nuestra atención y desea que le hablemos, que hablemos con Él. Y el pasado domingo hablamos de la primera parte de esa conversación. Esto es la oración. La oración no es simplemente decirle a Dios lo que queremos que Él haga por nosotros, sino que orar es hablar con Dios sabiendo que somos de Él. Orar constantemente prepara nuestro espíritu y nuestro corazón para vivir aceptando esa asombrosa invitación que Dios nos hace a que seamos parte de su poderosa manifestación con la que pone en función sus planes en la tierra. De eso se trata orar en la voluntad de Dios, orar en el nombre de Jesús, orar en fe. Ahora bien, si orar es entrar en una conversación divina, hoy vamos a hablar de la otra parte de esa conversación divina. Qué pena que mucha gente ora sin dejar que Dios les hable. No se puede conversar cuando solamente una persona habla. Para conversar, tienen que hablar las dos personas. Y creo que a veces se nos olvida, especialmente en esa conversación divina, que no solamente se trata de hablar con Él, sino que tenemos que escucharlo a Él. También tenemos que guardar silencio. Necesitamos recibir de Él palabra. Cuando Dios habla, se usan palabras como profecía y revelación. Dios se ha revelado a la humanidad de varias maneras. Entendemos, por ejemplo, la revelación general. Esto lo que significa es que Dios se ha revelado a través de la naturaleza. También entendemos la revelación especial, que Dios se revela a través de maneras milagrosas, mediante profetas, pero especialmente a través de la Biblia, porque la Biblia es un milagro.
En la misma Biblia, que es la revelación especial milagrosa, nos habla sobre la revelación general. Fíjense lo que dice Salmo 19. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En el Nuevo Testamento, en Romanos 1:20, también nos habla de esa revelación general. Y dice, porque las cosas invisibles de Él, o sea, de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Ese es uno de mis versículos favoritos, porque cuando yo era científico lo experimentaba continuamente. Ver a Dios y su poder reflejado en su creación. En la Biblia también se registra cuando Dios habla de forma milagrosa a través de profetas, ángeles y Él mismo hablando. La Biblia es el milagro de Dios hablando a los seres humanos. Mira lo que dice en 2 de Timoteo 3, 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La Biblia es un milagro de Dios que cumple los propósitos de Dios. El tema del salmo más largo de la Biblia, el Salmo 119, es precisamente la Biblia, la Escritura. En ese salmo se usan diferentes palabras para referirse a la palabra de Dios. Por ejemplo, habla de estatutos, leyes, los testimonios, palabras, juicios. Y en cada uno de los versículos menciona algo especial sobre la Biblia. Hay uno que todos nosotros conocemos, el versículo 105, que dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Eso significa que para saber cómo debo vivir, tengo que leer la Biblia. Esto es mucho más importante de lo que apreciamos y yo creo que hoy día, en estos periodos de pandemia, tenemos que recordar este versículo y entenderlo. Dios tiene en su palabra instrucciones de cómo su pueblo debe vivir, incluyendo de cómo vivir en estos tiempos de pandemia. Con la Biblia recibimos aliciente, alivio, nos levanta, nos inspira en tiempos de dificultad. Por ejemplo, la Biblia nos dice esto, nos recuerda que Jehová es mi pastor, nada me faltará. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Otro de los versículos de la Biblia que se está usando con alguna frecuencia en estos tiempos de cuarentena es Isaías 26:20. Anda, pueblo mío, entra a tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento, en tanto que pasa la indignación. Sin embargo, ese versículo no significa que ninguno de nosotros jamás morirá, ni que ninguno de nosotros se enfermará. Eso sería absurdo. Sabemos de gente del pueblo de Dios, cristianos, pastores, misioneros, que han caído enfermos, aún han muerto por esta pandemia. Y sin embargo, sabemos también, cuando la Biblia nos dice en el Salmo 116:15, que estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Preciosa a los ojos del Señor la muerte de alguno de su pueblo. De modo que el pueblo de Dios no vive en temor ni aún en los tiempos de pandemia, cuando la Biblia es la lámpara que alumbra nuestro camino. Otra palabra de la Biblia para nosotros, porque nuestro camino se alumbra con la palabra de Dios, es el Salmo 91 cuando dice,
porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. Y aquí, en ese versículo, la Biblia también no solamente nos da esa esperanza, yo creo que también nos da una advertencia cuando podemos interpretar este salmo correctamente. Este salmo no significa Dios me va a cuidar no importa lo que pase. No significa eso. Qué bueno es que la Biblia contiene a veces interpretación para sí misma. Y eso es lo que pasa con este salmo. La Biblia provee interpretación de ella misma y la encontramos cuando miramos lo que Jesús nos enseña, cuando Él mismo interpretó este salmo. Y eso ocurrió cuando el diablo y Jesús discutieron este salmo en el desierto. Mateo 4, los versos 5 al 7. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropiece con tu pie en piedra. Y sabes qué es lo que él hizo, ¿verdad? El diablo estaba citando ese salmo. Y Jesús le dijo: escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Así que el diablo le cita a Jesús el Salmo 91 y le dice: no tengas cuidado de nada, lánzate al vacío, porque no importa lo que tú hagas, no importa si eres responsable o no, Dios te va a cuidar. Así que Dios tiene que cumplir su promesa. Arrójate. Puedes ser irresponsable y Dios te cuidará. Y Jesús le dijo: eso es un error. No tientes a Dios. No le vengas a exigir a Dios, especialmente si tú eres un irresponsable. Qué pena que todavía hay cristianos que usan la interpretación del diablo de ese versículo y no tienen cuidado de nada, insistiendo que Dios los va a cuidar en medio de la pandemia, aun si se conducen de manera irresponsable y sin guardarse en una cuarentena como la que tenemos. Como pueblo de Dios, respetamos la cuarentena y tenemos cuidado de nosotros mismos y de nuestros familiares, sabiendo que si somos irresponsables, estamos exponiéndonos al virus y a la enfermedad. Y Jesús nos recuerda: no tentarás al Señor tu Dios. Estamos tentando al Señor cuando no somos responsables. Creemos en lo que dice el Salmo 91, pero tenemos que creerle a Jesús cuando Él lo interpreta correctamente. Así que la Biblia es nuestra guía de conducta, incluyendo en estos tiempos de pandemias. Confiamos en el Señor con esperanza y seguridad, pero sin pecar tentando a Dios. La Biblia es lámpara a nuestros pies, alumbra nuestro camino. Y eso me trae al próximo tema. Si la Biblia es la luz del camino nuestro, ¿qué significa entonces caminar sin esa luz? Esto tiene mucho que ver con ese concepto de adobao que estábamos hablando al principio. Porque para dar a Dios lo que es de Dios, tenemos que mantenernos caminando bajo la luz de la Biblia. Dios le está dando a la humanidad continuamente las instrucciones de cómo vivir con respecto a todo en la Biblia, en su palabra. Dios ha dicho qué es bueno y qué es malo. Él ha dicho cómo se vive en familia, cómo se forman esas familias, hombre y mujer, cómo se trata a los pobres, cómo se trata a los inmigrantes, cuál debe ser la conducta en el trabajo, cómo hablar con Él y con cuánta frecuencia Él desea que estemos en comunión con Él. Y la respuesta a eso es todo el tiempo. ¿Cómo se le adora? No le adoramos como queramos, es como Él diga. ¿Cómo le damos gracias? De nuevo, todo el tiempo, porque reconocemos su presencia y provisión en todo. La humanidad recibió esta revelación milagrosa que es la Biblia para poder caminar bajo la luz
que da Dios. Pero ¿qué ha decidido la humanidad hacer con la Biblia? Si no leemos la Biblia, vamos a caminar como mejor podamos o como mejor queramos, siguiendo los criterios del gobierno, de los jueces, haciendo caso a los artistas que son nuestros ídolos, haciendo caso a papá y mamá, que por mucho amor y buenas intenciones que tengan nuestros padres y nuestras madres, si no le están haciendo caso a Dios sobre cómo vivir, no están siguiendo las instrucciones de Dios y están viviendo como si Dios no existiera. Hoy día sabemos que los gobiernos humanos viven como si Dios no existiera. Se burlan de Dios, se burlan del pueblo de Dios, no usan los criterios de Dios para dirigir la conducta de la sociedad. Por eso es que el aborto es legal. Por eso defendemos las guerras de avaricia. Por eso toleramos el despiadado maltrato contra los inmigrantes. Por eso toleramos el sistema de salud que se lucra del pueblo y que tiene el acceso a tratamiento médico bajo control de gente que se enriquece, las aseguradoras. Por eso los avaros son quienes deciden el grado de explotación y daño al que la humanidad somete a la naturaleza, al planeta que Dios creó. Por eso el matrimonio entre personas del mismo sexo no solo es legal, sino que es celebrado como acto heroico. Por eso, inmorales en el gobierno son los modelos de conducta. Todas estas cosas que he dicho, y aún otras peores, son practicadas por el hombre porque la Biblia no es la luz del camino. La humanidad dejó de alumbrarse con la palabra de Dios. Hoy día, esa es la norma global. No solamente en Puerto Rico, el mundo, la humanidad completa vive por su cuenta sin tomar en cuenta a Dios. ¿Qué significa caminar sin la luz de Dios? En el primer capítulo de Romanos dice cosas como esta. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesándose el sabio se hicieron necios. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Todos esos versículos están en Romanos 1. La Biblia dándonos luz a nuestro camino. Estos pasajes bíblicos describen cómo es la manera de vivir de la humanidad hoy día. De hecho, temo que también describe a varias iglesias, concilios, denominaciones que han dejado de usar la Biblia como la luz de su camino. Por eso fue que una vez Jesús preguntó, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Eso está en Lucas 18:8. Cuando nosotros meditamos en un evento como el que estamos viviendo hoy, la pandemia, donde toda la humanidad está siendo amenazada por una enfermedad para la cual aún no tiene remedio médico, ¿acaso no nos damos cuenta de que esto es parte de la acción divina? ¿Cómo podemos nosotros imaginar que Dios no está en esto? Toda la humanidad viviendo como si Dios no existe y ahora toda la humanidad entrando en una pandemia que afecta la salud de las personas, de todas las personas, la economía de la humanidad, la industria humana global, la vida de todo tipo de personas, ricos, pobres, líderes de potencias mundiales, mendigos, hombres, mujeres, bebés, ancianos, todos siendo afectados por un toque de un virus, de una pandemia en todo el planeta. No hay otra posible conclusión de que Dios está en esto. Escúchame.
El que niega esto no entiende que la historia humana está en las manos de Dios y quizá está buscando negar nuevamente la existencia de Dios. Pero la Biblia alumbra nuestro caminar. Voy a regresar a aquel capítulo de Isaías. Isaías 26 dice también estas otras cosas. Tú guardarás en perfecta paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Porque derribó a los que moraban en lugar sublime, humilló a la ciudad exaltada, la humilló hasta la tierra, la derribó hasta el polvo. Con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. Porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Se mostrará piedad al malvado y no aprenderá justicia. En tierra de rectitud hará iniquidad y no mirará a la majestad de Jehová. Jehová, tu mano está alzada, pero ellos no ven. Verán el fin y se avergonzarán los que envidian a tu pueblo. Y a tus enemigos fuego los consumirá. Jehová, tú nos darás paz, porque también hiciste en nosotros todas nuestras obras. Y entonces sigue. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos y cierra tras ti tus puertas. Escóndete un poquito por un momento en tanto que pasa la indignación. Y sigue. Porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él. Y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella y no encubrirá ya más a sus muertos. Ese pasaje de Isaías que usamos para aliciente también es un pasaje escatológico. Y creo que correctamente algunas personas están identificando el versículo 20 como aplicable a nuestros tiempos. Pero tenemos que entender las demás cosas que también implica todo este capítulo en el contexto de lo que el profeta está diciendo. Mateo 24, del 3 al 14 dice, porque tiene que ver todo con esto. Y estando él, Jesús, sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres, terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a las naciones, y entonces vendrá el fin. Alguien me dijo que nosotros ya dejamos de ser lectores de las historias bíblicas y ahora somos participantes. Claramente estamos, iglesia, en principio de dolores. Aún no es el fin, pero el día se acerca. La descripción que dio Jesús no es solo para los de afuera, sino para sus seguidores. A mí se me ocurre pensar que a nosotros en Puerto Rico nos ha puesto en una posición de palco, asombrosamente, donde nos muestra todas estas cosas
nos ha mostrado la guerra, nos ha mostrado los terremotos, nos ha mostrado las enfermedades y ahora nos muestra las pestes. Algo especial Dios quiere de nosotros los puertorriqueños. Yo creo que el discernimiento de Dios y la profecía, la palabra de Dios aquí en Puerto Rico, tenemos que estar pendientes. Porque va a haber profetas verdaderos, pero también se van a levantar profetas falsos. Yo creo que nosotros estamos en una posición especial. Y mantengámonos en oración pidiéndole a Dios discernimiento y que levante profetas de su pueblo para que nosotros podamos escuchar la verdadera palabra de Dios, la palabra que ilumina nuestro camino. Creo que pasaremos esta pandemia. El ruido volverá a bajar. Muchos olvidarán lo que vieron. Tal como lo dice Isaías 26:10, se mostrará piedad al malvado y no aprenderá justicia. En tierra de rectitud hará iniquidad y no mirará a la majestad de Dios. Pero yo hoy termino con las palabras de Pablo a la iglesia. Romanos 13, del 11 al 14. Conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Fíjense cómo Pablo está hablando de la luz. ¿Y qué luz si no es la luz de Cristo? La luz de nuestro caminar iluminada por la Biblia. Porque la palabra de Dios, la Biblia, es lumbrera a nuestro camino. Tenemos que caminar en esa luz. Conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño. Porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Sí, estamos en los tiempos finales. Cristo viene pronto. El día y la hora nadie lo sabe, pero su iglesia lo espera y lo anhela. Vamos a orar. Señor Jesús, tu palabra que es luz a nuestro camino ilumina nuestro entendimiento, ilumina las palabras, ilumina a la iglesia y nos vas mostrando la verdad. Y Señor, yo te pido que esta verdad sea comprendida, abrazada, vivida por tu iglesia. Mira, Señor, la alianza de Magnolia. Yo te pido que esta congregación, tu iglesia, seamos verdaderos portavoces de tu gloriosa obra en la cruz del Calvario. Hay salvación, existe salvación para todos los que creen en ti. Yo te pido que nosotros podamos, Señor, comunicar esa verdad claramente y que tu Espíritu Santo en nosotros y a través de nosotros siga salvando. Yo te pido, Dios, que la palabra tuya sea predicada siempre en esta iglesia. Que no nos desviemos ni a derecha ni a izquierda, que no caminemos con el ruido del mundo, que la palabra y la teología que se hable sea la que tu palabra da, siendo fieles a tu luz y no a las conveniencias que algunos van a tener en predicaciones que calman al mundo, pero los ciega de la verdad. Yo te pido, Señor, que tú estés siempre con nosotros, como lo has prometido. Y que nosotros igualmente te seamos fieles. En el nombre del Espíritu Santo, en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Dios. Y en su nombre es que oramos. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Iglesia, familia. Igual que el domingo pasado, les recuerdo nuestra costumbre de adorar a Dios presentando diezmos y ofrendas al Señor.
Les dije el domingo pasado, hoy repito que nosotros no vamos a perder la costumbre ni la oportunidad de adorar a Dios presentando la primicia de su provisión a nosotros. El pueblo de Dios diezma, nosotros somos su pueblo, el pueblo que le adora, presentando primicias. No estamos reunidos en el edificio, no sabemos cuándo eso va a pasar. Probablemente estaremos durante todo el mes de abril aún en esta distancia. Pero nos vamos a mantener entonces presentando nuestros diezmos y ofrendas con los métodos que Dios nos ha permitido tener. ATH móvil, PayPal. Las instrucciones de cómo hacerlo son dadas después de la predicación. Y que Dios les bendiga abundantemente, que Dios los proteja. Yo les amo, yo sé que ustedes me aman y el amor de Cristo nos une a todos nosotros. Y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, a Él sea gloria y majestad, imperio y potencia, hoy y por todos los siglos. Esa es la oración de tu iglesia que te espera. Amén. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Nada que ofrecer más que mi canción, no tengo más que darte, pues todo es tuyo, Señor. Tal como soy, Señor, sin nada que entregar más que el corazón, me rindo todo a ti, tómame, Señor, tal como soy. Acéptame, acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable con honor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable con honor. Grato perfume, yo quiero